yo quiero prepararlo a ustedes en el día de hoy, porque esta palabra en el día de hoy, ustedes que me conocen saben que a mí me gusta bendecirle. Ustedes saben que tengo un amor y una pasión por la palabra de Dios y me gusta desarrollar un mensaje de la palabra que sea eficaz y que ministra la necesidad del pueblo. Pero los que me conocen bien saben que de la misma manera, cuando tengo que darte una palabra para corregirte, te lo tiro así como Dios me lo dio. Gloria al Señor. Y si le quiero preparar, porque la palabra que Dios trae a esta casa es una palabra fuerte en el día de hoy. La hermana estaba cantando acerca de Isaías capítulo 6, donde la presencia del Señor fue manifiesta en el templo, donde el profeta vio al Señor sobre su trono y sus faldas llenaban el templo. Gloria al Señor. Y él veía a los ángeles que cantaban santo, 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 y que el lugar se estremeció y la casa se llenó con la gloria de Dios. Pero eso no aconteció en cualquier temporada. No aconteció en cualquier momento. Actualmente, cuando la gloria de Dios fue manifestada al profeta en el templo, si lees el principio de Isaías capítulo 6, dice: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su trono. En el año que murió el rey Usías. Y mientras estaba aquí escuchando esa canción, disfrutando la presencia del Señor, empecé a entender muchas cosas. Porque la palabra que el Señor me dio para este día es una palabra purga. No sé cuántos de ustedes saben lo que es purga, no pulga. Purga. Donde lo que no sirve es desechado. Donde lo que es impío y lo que es sucio se va limpiando y sacando. Y el Señor me hablaba sobre esta casa y dijo: viene tiempo de purga a la iglesia Esmirna. Gloria al Señor. Donde lo que no sirve va a ser quitado, va a ser desechado. No personas. Entiendas bien, no personas. Dios no tiene que ponerse con esas cosas de estar barriendo casa y limpiando casa de esa manera. Dios necesita sacar del pueblo actitudes, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Porque el rey Usías quería traer la presencia de Dios. El rey Usías, de acuerdo a la escritura, entró al templo para ofrecer sacrificio, gloria al Señor, incienso sobre el altar. Y el incienso era una alabanza que subía y atraía la presencia de Dios. Pero no era su lugar hacerlo, gloria al Señor. No le correspondía a los reyes de Israel ofrecer el sacrificio sobre el altar del incienso. Solamente le correspondía a los sacerdotes de la casa a traer, gloria al Señor, la presencia de Jehová al templo. Gloria a Jesús. Y se levantaron esos hombres en contra de él y le dijeron: mira, no lo hagas, que nuestro Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y como quiera quiso violentar las leyes de Dios y puso su mano sobre el altar. Y dice que en ese momento le sobrevino la lepra, le brotó en la frente y fue desechado, expulsado de una vez del altar. Yo le quiero decir con esto que este es un tiempo interesante en el cual aquello que en otro tiempo quiso violentar el orden de la casa, en lo que aquello que quiso violentar el proceso de Dios para traer su gloria, y aquello que quiso levantarse con altivez en contra de lo que Dios ha establecido para esta casa, va a ser removido. Y cuando es removido, la gloria de Jehová será demostrada en esta casa y en este pueblo. Gloria a Jesús. Vengo a hablarle a un pueblo visionario. Y visionario no es cualquiera. Actualmente hay 3 cualidades de un visionario que lo podemos encontrar en un joven llamado José. José era un soñador. Y no un soñador de arroz y habichuela. Él soñaba y apercibía que Dios estaba hablando. Y después despertaba y ponía en manifestación lo que Dios le revelaba. Gloria a Jesús. Y estas 3 cualidades, cuando hablamos de visionario, presten atención porque voy a usar esto como introducción al resto del mensaje. Un hombre visionario
se arriesga a hablar la visión. Amén. Un visionario se arriesga a hablar aquello que Dios le enseñó. No dijo Jesús, enciérrense en el aposento, enciérrense en la soledad, y lo que yo le demostrare en secreto, entonces vayan y publíquenlo. La visión se tiene que publicar, la visión se tiene que hablar, tiene que ser manifestada. Gloria al Señor. Una visión secreta nunca se cumple. Es simplemente un deseo. Una visión secreta nunca se cumplirá. Pero cuando tú comienzas a hablar tu visión, tú comienzas a manifestar tu visión. Cuando tú comienzas a hablar lo que Dios te ha dado, tú comienzas a manifestar lo que Dios quiere para tu vida. Gloria al Señor. José vio algo tan impactante para su vida que no supo cómo contenerlo dentro de sí mismo. Cuando uno agarra la visión, siente de una vez el impulso de compartirlo. La Biblia menciona en los profetas de la antigüedad a Habacuc, donde Dios le habla en capítulo 2, verso 2, y le dice que escriba la visión y que la grabara en tablas para que corra el que lo lea. Muchas veces decimos, vamos a hacer la visión grande para que el que corra la pueda leer. Pero eso no es lo que Dios le dijo al profeta. Dios le dijo al profeta para que una vez que lo lea, eche a correr. ¿Ves? Porque cuando Dios te habla y tú hablas lo que Dios te da, tú estás activando a personas a accionar. Gloria al Señor. A correr con lo que Dios ha dado. Ahora, cuando hablamos de José, muchos critican a José porque compartió la visión con sus hermanos, sabiendo que sus hermanos lo odiaban. Déjame enseñarles algo. Gente de visión no se preocupan por compartir el mensaje solamente con aquellos que le creen. Gente de visión muchas veces comparten con personas quienes son más probables a no creer en ellos. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó y me habló claramente, me dijo que me quería en Florida. Yo le hablé a un supervisor mío. Y cuando digo supervisor mío, estoy hablando en lo que es en la esfera eclesiástica. Uno de mis supervisores en el ministerio. Y yo le dije, Dios me habló y me dijo esto y aquello y lo otro. Y me dijo, ¿cómo que Dios te habló? Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer diciendo que Dios te dijo y Dios te habló. Y entendí de una vez que no era el hombre indicado. Gloria al Señor. De hecho, todavía está esperando que regrese. Gloria al Señor. Muchas veces personas visionarias compartan primero la visión con personas quienes son menos probables de creer en ellos. Pero no te preocupes por eso, porque muchas veces son las personas que te necesitan escuchar lo que Dios va a hacer, porque si no hubiese hablado en esa temporada, después cuando Dios se manifiesta en tu vida, aún iban a seguir diciendo que no era de Dios, gloria a Jesús. Pero como tú hablaste, ellos no te creyeron, después van a volver, más adelante regreso a eso. Después van a regresar y van a querer entrar en lo que Dios había hablado sobre tu vida, gloria a Jesús. Cuando Dios envió a Samuel a ungir a David como el próximo rey de Israel, todos sus 7 hermanos estuvieron presentes. Todos vieron el destino de Dios para su vida. Mas cuando David apareció en el campo de batalla, uno de sus hermanos le dijo, ¿con quién has dejado esas pocas ovejas? Menospreciando donde él estaba en el momento, olvidándose lo que Dios había hablado sobre su vida. Gloria a Jesús. Cuando Dios llamó a Moisés a llevar al pueblo a la tierra prometida, no fueron Aarón y Miriam los primeros que se levantaron en contra de él para hablar en contra de él cuando cruzaron el Mar Rojo. Viendo lo que Dios estaba haciendo en su vida, se pusieron con la oposición y empezaron a hablar mal de él. Y hasta Jesús mismo tuvo que hablar con la incredulidad de sus propios hermanos. Juan dice que porque ni aún sus hermanos creían en él. Y se crió junto a ellos. Ahora, ¿están listos para la clave del éxito? Aunque nadie te crea, dígaselo como quiera. El visionario entiende que el éxito de la visión no depende de la reacción del hombre, sino de la acción de Dios. Gloria a Jesús.
Por eso cuando tú hablas algo que Dios te ha dado, no permite que un hombre te desanime. No permite que palabras de hombre te digan, mira, tienes que calmarte, aguántate, retente, espera, sigue orando, sigue pidiéndole a Dios. No deje que te desanimen, porque tu bendición no depende de la reacción del hombre. Tu bendición depende de la acción de Dios, gloria a Jesús, de lo que Dios está haciendo por ti. Cuando los hermanos de José le criticaron y le aborrecieron, José no se cayó la boca. No guardó sus sentimientos, no guardó su emoción. Dice que volvió a soñar otro sueño. Pues porque cuando Dios sabe que puedes confiar en ti, Él empieza a darte más. Y como Él supo que a José le dio solamente una parte de la visión, donde Él veía a sus 11 hermanos doblándose, postrándose frente a Él, dice que aunque lo odiaron y lo despreciaron, se volvió a acostar. Y acostado Dios le volvió a hablar. Y esta vez veía no tan solamente los 11 hermanos, veía también a mami y papi postrándose frente a Él. Gloria al Señor. ¿Y qué hizo José? Habiendo sabido que ellos la habían despreciado, que lo menospreciaron, que no querían escuchar esas palabras de Él. Gloria al Señor. Dice la Biblia que hizo José. Fue y se lo contó a sus hermanos. Gloria al Señor. Volvió a hablarle para que si me odia, ódieme bien. Si me vas a odiar, que me va a... Gloria al Señor, que me odien demasiado. Aunque me desprecien completamente, gloria al Señor. Pero yo voy a seguir hablando lo que Dios ha puesto en mi corazón. Cuenta la visión aunque no te crean. Mira lo que dice el Salmo 105 acerca de José. Versos 18 y 19. Dice, afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que llegó su palabra. No hasta la hora que llegó su sueño. No hasta la hora que llegó su expectativa. No hasta la hora que llegó su oración. Hasta la hora que llegó su palabra. Lo que él había hablado de antemano tiene un tiempo. Cuando tú empiezas a hablar la visión que Dios te da, entienda siempre que la visión tiene tiempo. Gloria a Jesús. La visión tiene hora y la hora llegará en la cual la visión se va a cumplir en tu vida. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, verso 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Un visionario habla su visión porque lo ha metido en su corazón. Número 2. Estamos en la introducción nada más. Esto no es punto 2 del mensaje. Esto es punto 2 de la introducción. Por si acaso. Estamos hablando de las clasificaciones de un visionario. Un visionario no utiliza sus circunstancias como pretexto para abandonar su visión. José fue vendido por sus hermanos. Fue traicionado por aquellos más cercanos a él. Pero cuando llega a Egipto, a la casa de Potifar, no degradó su carácter por motivo de sus circunstancias. Aunque fue esclavo, fue siervo de Potifar, él determinó en su interior ser el mejor esclavo de todos. Para ser un visionario, primero tienes que determinar seguir creyendo a pesar de las personas quienes no creen en ti. Y luego tiene que determinar seguir creyendo a pesar de las circunstancias en las cuales te puedes encontrar. Por eso, aunque el trabajo no sea lo que tú quieres, determina ser el mejor haciéndolo. Aunque tú quieres estar en el altar y te pusieron a estar pasando el vacuum, sé el mejor pasando la aspiradora. Determine ser lo mejor en el lugar donde tú estás. Porque por tu integridad en el lugar donde tú estás, Dios te va a abrir puertas al lugar donde Él te quiere llevar. El problema es que tenemos personas que Dios les habla algo y quieren brincar rápido de la A a la Z. Vamos a hablar un poquito más de eso después. Quieren brincar rápido de la A a la Z. No, porque Dios me habló. Y Dios me dijo, y Dios me enseñó, y Dios me mostró. Pero tienes que pasar, gloria al Señor, por el proceso donde Dios va probando tu integridad. Y Dios va probando tu carácter, gloria al Señor. Y José fue probado en su integridad y fue probado en su carácter. Determinó ser el mejor esclavo y terminó siendo, gloria al Señor, como si fuera el amo de la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar,
Todos entendemos que la mujer de Potifar lo veía tan hermoso y quiso estar con él a las malas. Y en una noche lo agarró por su vestido, deseando estar con José, y José dejó su vestido y huyó desnudo de la casa. Y es interesante esto porque José determinó mantener su integridad, aunque le faltara todo lo demás. Cualquiera pudo haberse aprovechado de la situación, aprovechado de sus circunstancias, aprovechado de decir, bueno, esto no, yo no fui el que inicié esto, yo no fui el que lo empecé, yo no fui, y cualquiera se hubiera lavado las manos y dijo, y hubiera caído en eso, y hubiera lavado la mano y dicho, esto no tenía nada que ver conmigo, no fue mi culpa. Como lo hacen muchas personas, que te dejan llevar con las corrientes en cosas que tú no debes estar envuelto, en actitudes que tú no debes estar envuelto, en pensamientos que tú no debes estar, y en conversaciones en las cuales tú no debes estar presente, y te dejas llevar porque tú no la empezaste. No fue idea tuya empezar esa conversación, no fue idea tuya hablar del pastor, no fue idea tuya hablar de la iglesia, no fue idea tuya hablar del hermano. Gloria al Señor. No diga amén ahora, hermano, no diga amén ahora. Pero te dejas llevar con la corriente. Un visionario no pierde su integridad, porque tú entiendes lo precioso que es la palabra de Dios sobre tu vida, que tú no vas a permitir que un impío hijo del diablo te deje llevar y te deje quitar la bendición que Dios tiene para tu vida. Hay un cántico por ahí que lo cantan mucho, que me falte todo menos tu presencia. Me falta todo menos tu Espíritu Santo. Y con todo el respeto a esa cantante y la canción, nosotros también lo cantamos. Pero déjeme decirle que te falte todo menos tu integridad. Porque si quieres presencia de Dios, si quieres Espíritu Santo de Dios en tu vida, tienes que vivir en santidad y en integridad. Cuando tú sabes qué es lo que Dios te ha hablado y qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón, tú no lo vendes por un momento de placer. Tú no lo vendes por un momento de insensatez, y sobre todo tú no lo vendes para caerle bien a los demás. Me acuerdo del profeta Jeremías cuando Asiria estaba atacando a Jerusalén. Y había un supuesto profeta llamado Ananías, y Ananías le decía, se seguía diciendo al rey, no te preocupes, rey, que Dios no va a librar de esta. Él está allá afuera rugiendo y haciendo y deshaciendo. Nada va a pasar, Dios se va a levantar y Dios nos va a guardar. Y el profeta Jeremías se paró y le hizo frente y le dijo, cállate, tú no sabes lo que estás hablando. Al año la ciudad de Jerusalén va a caer, y el primer muerto que habrá en la ciudad eres tú. Dice que al año el rey de Babilonia pudo entonces sobrepasar las paredes de Jerusalén. Y dice que andando Ananías por las escaleras, la primera flecha que cruzó la pared le cayó y lo mató. ¿Por qué? Porque Jeremías no se vendió por tener estatus, por tener una posición entre los hombres. Él mantuvo su integridad ante el Señor. Gloria a Jesús. Y por eso cuando la ciudad está siendo tomada, Dios utilizó los mismos que odiaron el mensaje de Jeremías para tirarlo en el pozo, gloria al Señor, y tratar de matarlo con piedra. Y él no entendía qué era lo que ellos estaban haciendo, pero mientras ellos estaban tratando de matar al profeta, Dios le estaba preservando la vida, gloria al Señor. Aquellos que intentaron detener la visión, Dios lo utilizará para ponerlo en práctica en tu vida, gloria al Señor. La tercera clasificación de un visionario es que un visionario se une a la gente correcta. Le habla a todos, pero se une a la gente correcta. Y el problema de estar con la gente correcta es que para tú estar con una persona correcta en tu vida, tienes que tener visión. Porque la gente correcta para tu vida nunca son lo que aparentan ser. Gloria a Jesús. La gente correcta para bendecirte nunca son lo que tú piensas que van a ser. Entonces, cuando Dios te habla de visión y Dios te habla de sueños y Dios te habla de bendición, Dios te da un plan, tú entonces vas y empiezas a buscar algo
y empiezas a buscar personas y empiezas a buscar recursos y empiezas a buscar los medios para traer a fruición esa visión. El problema es cuando recibimos la visión, muchas veces pensamos que como la visión es grande, tengo que ir a personas que están en posición para bendecirme. Yo sé que han vivido esto. Dios quiere que tú seas mejor, que tú prosperes, que tú eches hacia adelante. Y tú te imaginas que la persona que te va a bendecir va a ser el jefe, que va a ver algo en ti, va a decir, ¿sabe qué? Denle un aumento. ¿Sabe qué? Denle una promoción. Y pensamos que la persona para alcanzarnos con la bendición va a ser aquel que está en posición para bendecirnos. Pero déjame explicarle por qué es necesario tener visión. Porque cuando Dios te da la visión, tú entiendes que las personas adecuadas, las personas correctas para ti, no son las personas que te pueden bendecir, son las personas que pueden ser bendecidos por ti. No captó bien eso. No son la gente que están en posición para bendecirte. Porque el que puede bendecirte, muchas veces no te va a bendecir. El que tiene los recursos que tú necesitas, muchas veces no te lo va a entregar. ¿Quién es la persona indicada? ¿Quiénes son? Dice en la escritura que cuando David fue ungido como rey, Saúl estaba en posición para bendecirle. Saúl sabía lo que estaba sobre él. Saúl sabía, gloria al Señor, la unción de Dios que estaba sobre David. Sabía la bendición que estaba sobre él. Y hizo tanto que los metió hasta el palacio. Pero luego la envidia, ¿verdad que sí? Y la altivez hicieron que lo echara a correr. Y después, en vez de bendecirlo, quiso matarlo. Y cuando David estaba huyendo, dice que David se encontró en una cueva en Adulán. Y en Adulán se encontró con 400 hombres. Pero no 400 de cualquiera. Dice 400 enfermos. 400 atribulados, deprimidos, disgustados con el rey. Mira para allá qué bonche de personas fuertes. Y cuando vieron David entrar, reconocieron algo distinto en David. Y dijeron, ¿sabes algo? Tú estás en una posición para bendecirnos. Hazte rey sobre nosotros. Gloria al Señor. Y cuando David empezó en Adulán, tenía 400 hombres. Y cuando salió de Adulán, tenía 600 hombres. Y cuando David era rey en Israel, que habían pasado 40 años como rey en Israel, donde estaba luchando contra el último hermano de Goliat, que dice que por poco lo mata, pero uno de aquellos de la cuevita de Adulán, uno de aquellos enfermitos disgustados de la cueva, gloria al Señor, había llegado a nivel donde detuvo, gloria al Señor, lo que iba a matar a David y le preservó la vida. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque la gente correcta no son los que están en posición para bendecirte, sino los que tú estás en posición para bendecir. Cuando vemos precisamente esto es lo que dice el Evangelio. Cuando Jesús hablaba a sus discípulos en las parábolas, cuando el rey invitó a la gente al palacio. Dice, mi hijo se va a casar, vengan a la cena, vengan a la boda. ¿Verdad que el rico tuvo excusa? ¿Verdad que aquellos príncipes tuvieron excusa? ¿Y qué dijo el padre? Vayan, busquen los mancos, busquen los pobres, busquen los que menos tienen y tráelos aquí a la casa, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque entendió que no eran los que estaban en posición para bendecirlo, eran los que estaban en posición para ser bendecidos por él. Entonces, cuando hablamos de un visionario, estamos hablando de una persona que entiende que tiene que hablar la visión. Entiende que la visión no depende de sus circunstancias y entiende que la visión es para la gente correcta. Ahora ya terminé la introducción, ahora déjame entrar en el mensaje. Mucho se ha dicho acerca de la visión. Cuando hablamos de visión, muchas veces hablamos acerca de lo que podemos ver. Y creemos que la capacidad de ver es una habilidad de los ojos, que si tú tienes ojos, tú puedes ver. Yo vengo a decirte que eso no es cierto. Que la visión no es una habilidad de los ojos, no es una habilidad exclusiva de los ojos. Lo que tus ojos hacen es que reciben información.
Pero la visión que reciben, la información que reciben tus ojos no compone la visión sin la función del cerebro. Por eso es importante entender que la visión no es una capacidad de los ojos, es una habilidad de la mente. Entiende que tus ojos están viendo dos cosas distintas. Si fuera capaz de virar un ojo para un lado y un ojo para el otro, tu mente tendría lucha para tratar de coordinar lo que se está viendo. Pero como tus ojos están mirando, la mente entiende que tu ojo derecho está viendo esta imagen, tu ojo izquierdo está viendo esta imagen, pero se unen y tu mente lo une. ¿O hay alguien aquí que ve una línea entre sus ojos? Entonces la visión no es una capacidad de tus ojos, es una capacidad de tu mente. Gloria al Señor. Es la habilidad de tu cerebro poder procesar la información recibida por ambos ojos. Ahora déjame llevarme esto a un nivel espiritual. Yo no creo, hermanos, en iglesias que enseñan que la iglesia tiene una sola visión. Y que el que no se meta en esa visión es rebelde o es desobediente. Y les voy a explicar por qué. No me miren mal todavía. Lo que yo como pastor de mi iglesia puedo ver es solo parte de la ecuación. Típicamente, por ser el pastor de la iglesia, yo veo más de la imagen de lo que los hermanos están viendo. Pero también los hermanos están viendo una parte de la visión que no me corresponde a mí alinearlo, porque en esta ecuación yo soy solamente un ojo. ¿Me están siguiendo? Gloria al Señor. El que une el cuadro completo es el cerebro, es la cabeza, que es Cristo Jesús. Gloria al Señor. El que sabe cuando alguien está... lo que nosotros padecemos es doble visión, no división. ¿Se entiende? Vemos doble, pero no es que estamos divididos, es que la mente está luchando todavía como para unir este cuadro con este cuadro. División es diferente. En la división sí hay rebeldía. En la división dice, yo no quiero ser parte de este cuadro, yo quiero pintar mi propio cuadro. Eso es división. Y la iglesia muchas veces no padece de división, padece de doble visión. En la doble visión, uno está trabajando para una visión y el otro está trabajando para lo que aparenta ser otra, pero es parte de la misma visión, pero no se quiere trabajar unido. Entonces empieza a decir, no, yo hago esto por acá bajo el de la iglesia, pero es diferente, esa parte. Tengo mi propio equipo, trabajo aquí, trabajo allá. No te sometes a la autoridad de la casa. Y cuando no te sometes a la autoridad de la casa, está empezando en doble visión. Y ten cuidado, porque en la doble visión te puedes dirigir hacia la división. Gloria al Señor. ¿Me están entendiendo en este día? Es como dos moscas. Está una mosca en una pintura famosa en un museo. Miles de personas pasan por el museo mirando la pintura. Y viene una mosca y se junta a la otra y le dice, ¿qué haces? Dice, estoy aquí mirando este cuadro horrendo. Yo no sé cómo la gente viene a mirar esto. Esto es un caos, esto no tiene sentido. Y la otra mosca le dice, pero tú sabes bien lo que tú estás hablando. Sí, paso todo el día aquí y todavía no he visto nada bello aquí. No entiendo qué la gente está mirando. Y la mosca le dijo, bueno, yo acabo de venir de la otra pared. Y de la otra pared ese cuadro se ve hermoso. Lo que pasa es que tú estás demasiado cerca para poder apercibir todo el cuadro. Gloria al Señor. Muchas veces, hermanos, vemos cosas en nuestra vida y decimos, Señor, yo no veo cómo tú puedes estar usando esto. Yo no veo belleza en esto, yo no veo gloria en esto, pero es que tú estás demasiado cerca al problema, gloria al Señor. Pero si fuera a elevarte en el espíritu y ver con los ojos de Dios, pudiera ver que Dios está obrando todo esto en tu vida como una obra de arte bellísima, gloria al Señor. Entonces necesitamos entender qué es lo que la cabeza está haciendo.
Cuando vemos qué es lo que hace la cabeza, vamos a ver que nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, nuestras altas, nuestras bajas, nuestro goce, nuestro dolor, son todas partes íntricas de una magna obra de arte hecho por el Maestro. Entonces digo todo esto para entrar en la lectura en Mateo capítulo 16. Mateo 16 contiene una de las revelaciones más poderosas del Evangelio. Revela el preciso momento en el cual los discípulos comprenden que Jesús es el esperado Mesías, que Jesús es el Cristo. Ese momento es ya casi al final del ministerio de Jesús sobre la tierra. Es al comienzo de su último año de ministración, en la cual su mensaje empezó a cambiar. Comenzó a hablar de su padecimiento y de su muerte en la ciudad de Jerusalén. Vemos entonces en el capítulo cómo Pedro es inspirado por el Padre para confesar que Jesús es el Cristo, que es el Hijo del Dios viviente. A lo cual entonces Jesús le responde: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y por muchos años se ha perpetuado un error de que la iglesia está establecida sobre Pedro. Pero Pedro no era lo suficiente fuerte para fundar la iglesia. En una de sus últimos encuentros con Jesús, Jesús lo vuelve a llamar Simón Pedro. Que Pedro significa la roca, pero Simón significa como un gancho tirado en el viento. Y lo volvió a llamar Simón Pedro. Está todavía en el proceso. Pedro no era lo suficiente fuerte para establecer o fundamentar la iglesia. El fundamento de la iglesia es el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No importa lo que el enemigo haga, el Hijo siempre seguirá siendo Hijo. Gloria al Señor. No hay nadie que puede quitarle el título de Cristo Jesús como Hijo de Dios. Y como nadie puede quitarle su postura como hijo, nadie puede amenazar la iglesia. Gloria a Jesús. Por eso la iglesia está bien cimentada, está bien fundamentada. Gloria al Señor. Entonces, Jesús le responde: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús es el mejor visionario de todos. Cuando hablamos de visionario, Jesús sabía hablar la visión, Jesús entendía mantener su integridad, y Jesús sabía, gloria al Señor, estar ajuntado con la persona correcta. Cada uno de los discípulos llegó a Jesús con algún preconcepto de lo que era el Mesías. Ve, yo había escuchado hablar de lo que era el Mesías. Cuando llegue el Mesías, las cosas van a ser así. Cada uno tuvo un preconcepto de qué esperar en el ministerio de Jesús. Cada uno de ellos tenía en su mente una imagen de lo que sería el esperado Mesías. Pero lo que cada uno de ellos fue capaz de ver acerca del Mesías era solamente parte de la pintura. Pedro en particular tenía una imagen del Mesías como rey conquistador. Pedro tenía en su mente que Jesús, siendo el Cristo, siendo el Mesías esperado de Israel, iba a levantar una rebelión en contra del reino de Roma, gloria al Señor, y que iba a destronar al César, y que iba a reinar con mano fuerte sobre la tierra. Y esa era la grandeza de la visión del Mesías que tenía Pedro. Muchos otros llevaron una imagen similar de lo que Jesús haría. Entonces Jesús empieza esta conversación con sus discípulos de una manera interesante. Le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es la opinión popular acerca de Cristo Jesús? La pregunta en realidad que les está haciendo es: ¿cuál es la visión del pueblo? ¿Qué es lo que el pueblo puede ver? Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que puede ver el pueblo cuando ven a Jesús? ¿Qué ve el pueblo cuando ven al Mesías? ¿Qué ve el pueblo cuando ven este carpintero de Nazaret? Pero como le expliqué hace poco, Jesús es el mejor visionario, y Jesús es la cabeza que procesa lo que los demás ven y hace de ellos una imagen común. Entonces lo que Jesús le explica es que están entrando en la visión. Pero déjame decirle algo: no es suficiente entrar en la visión.
Pero nosotros como pastores queremos que la gente esté en la visión con nosotros, que vean lo que nosotros estamos viendo, que compartan una misma misión para la iglesia. Eso es bueno, pero no es el todo. Es el primer paso, pero los discípulos no pudieron ver de inmediato la imagen total de la visión de Jesús. Entonces, aquí es donde se pone bueno esto. Cuando Jesús ve que están entrando en la visión, Él les tira otra parte de la imagen cual ellos desconocían. Ellos cayeron en cuenta que Jesús era el Mesías. Ahí hubo una revelación. Jesús dice, eso no te lo reveló carne y sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Una revelación divina que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero había algo que ellos desconocían y ahora Jesús se lo va a tirar. Ellos reconocieron el privilegio que les tocó de conocer a Jesús. Pero lo que no conocían todavía era el proceso. Por lo cuanto Jesús comienza a hablarles, ya que cayeron en la visión, ya que entendieron mi propósito, déjame ahora hablarles de mi proceso. Todo el mundo puede caer en la visión, pero no todo el mundo puede seguir el proceso. Hay muchos que cuando tú le hablas de grandeza, ves, cuando Jesús dijo yo soy el rey esperado de Israel, ellos estaban teniendo ya sus visiones de realeza. Ya ellos se imaginaban sentados en la mesa del rey, gloria al Señor, y la gente diciendo, wow, ¿cuándo tú conociste a Jesús? Yo lo conocí cuando era nadie. Cuando la gente no lo conocían, yo fui uno de los primeros que lo seguí. Y ellos se imaginaban sus tronos junto al trono de Jesús. Ellos se imaginaban estar en el palacio. Ellos se imaginaban tener una estatura en el medio de Israel. Y todo el mundo quería eso. Pero cuando Jesús empezó a hablar del proceso, las cosas cambiaron. Toda visión conlleva un proceso. Como le dije ahorita, nadie llega de la A a la Z sin todas las demás letras. Quiero que entiendan esto. Hay muchos creyentes analfabetas. Nadie mirando a nadie ahora. Quieren llegar al final sin pasar el proceso. Quieren el diploma sin pasar las clases. Quieren la corona sin pasar el linaje. ¿Entiende? Que el creyente analfabeta piensa que voy a pasar de donde estoy a donde Dios quiere que esté. E ignoran completamente el proceso. Y cuando no hay conocimiento del proceso, ahí la gente empieza a abandonar la fe. Porque si tú me hubieras dicho que esto era así, yo no hubiera emprendido este viaje. Si me hubieran contado que esto era así, cuando Dios te habla de ministerio, de estar predicando, ya la gente se ven en el altar con el micrófono en la mano, empujando a la gente. Cuando van a donde el pastor le dice, toma el mapa y toma el trapito. Se rebelan. Déjame ponerle esto como en algo que ustedes puedan relacionar. Esto es como tú ver el primer capítulo de la novela, nadie mirando a nadie ahora, y el último capítulo y pensar que conoce toda la historia. Y muchas veces tú estás en la primera página y Dios te está hablando de la última y tú piensas que ya tú vas a llegar a brincar de la primera página a la última página. Pero eso no es así. Esto tiene un proceso, gloria al Señor. Por esto es que muchas personas nunca llegan al cumplimiento de la visión. Por esto es entonces que los pastores no podemos hablarle grandes cosas al pueblo si no le estamos hablando de un gran proceso. Jesús le dijo, déjame hablarles del proceso. Luego que les dice que la confesión de Pedro es una revelación divina dada por el Padre, de la misma manera que Dios te puede hablar y Dios te puede enseñar cosas que son parte de la visión, que van a entrar, pero no ignore el proceso. Gloria al Señor. De esa misma manera, Jesús empieza a hablarle no de su imperio, no de su reino, no de su ejército, no de su trono, sino que empieza a hablarle de su muerte. ¿Quieres saber quién es el Mesías? El Mesías va a ser despreciado,
Va a ser entregado en manos de pecadores, va a morir como un criminal. Y empezó a hablarles el proceso. Y eso es interesante porque no todo el mundo puede con el proceso. Pues cuando los apóstoles estaban con Jesús, en Juan capítulo 6, dice la escritura que Jesús empezó a hablar una palabra fuerte. Él le dijo: el que no coma de mi carne y el que no beba de mi sangre no tiene parte conmigo. Y dice la escritura en Juan capítulo 6, muchos escucharon esa palabra y se apartaron de él, empezaron a irse. Y Pedro fue a donde Jesús con buenas intenciones, como muchas veces la gente hace. Hay que tener amor y paciencia en este caminar. Le pusieron el brazo y le dijo: Jesús, mira, tiene que cambiar el mensaje. La gente se te están yendo. ¿Cómo tú vas a pretender ser el rey de este pueblo si vas a estar hablando de estas locuras? Y Jesús lo miró. Yo me imagino a Jesús con esos ojos de compasión. Miró a Pedro plenamente y le dijo: Pedro, ¿te quieres ir con ellos? Jesús entendió que quien necesitaba estar con él eran personas que iban a poder con el proceso. Por eso hay personas que empiezan en este caminar y no terminan porque no pueden con el proceso. Y por eso hay gente que empiezan en la casa y no terminan en la casa porque no pudieron con el proceso de la casa. Se desesperaron en el andar. Y mira qué interesante que viene entonces este mismo Pedro. Cuando Jesús empieza a decirle: es necesario que yo descienda a Jerusalén. Es necesario que yo vaya y sea entregado en manos de pecadores y que los sacerdotes y los principales sacerdotes y los escribas me maltraten y que me maten. Pedro, de buena gana, Pedro ahora se llamaba el revelador porque Dios le había revelado algo. El gran profeta de Dios, siervo, apóstol, hombre terrible, a quien Dios le revelaba. Porque Dios le reveló Jesús era el Hijo de Dios y que era el Mesías esperado. Le dijo: jamás vamos a permitir una cosa así. Y aquel mismo que recibió la revelación de Dios, también recibió la reprensión de Dios. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios. Tu mente siempre está en lo carnal. Así mismo somos muchas veces en la iglesia. Cuando llega el momento de tu proceso, siempre va a haber alguien que te va a decir: no es necesario pasar por ahí. Hay una manera más fácil. Cuando yo me criaba, cuando alguien deseaba el ministerio, los ministros le decían: ¿quieres ser pastor? ¿Quieres ser evangelista? ¿Quieres ser misionero? Métete a ayunar, ponte a estudiar la palabra, prepárate, equípate. Y ahora no. Ahora la gente dice: yo quiero ser pastor, quiero ser predicador, quiero ser evangelista. Pues ve a Vistaprint, imprímete 100 tarjetas, empieza a hablar con los pastores que conocen a ver quién te da oportunidad. Y brincan el proceso. Cuando las personas desean el ministerio y quieren violentar el ministerio y los pastores tratan de retenerlo, se le van de la iglesia. ¿Por qué? Pues este pastor no cree en mi ministerio. Este pastor no cree en mi llamado. Este pastor no cree en mí. No me apoya, no me respalda. Y el que más creía en él, el que más lo estaba apoyando, el que más lo estaba ayudando, era el pastor de la casa, que lo estaba adiestrando, discipulando para que hiciera las cosas correctas. Pero vienen las personas y dicen: eso no es necesario, no pase por ahí, no tiene que sufrir tanto. Ahora, no se enojen conmigo, pero les voy a decir la verdad. Muchas personas, incluso hermanos en la fe, intentan ayudarnos en ciertos momentos de nuestra vida. Tú estás pasando un problema,
Tú estás pasando una situación, tú estás pasando algo terrible en tu vida. Los hermanos vienen y tratan de ayudarte para que tú no sufras tanto. Porque Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Dios no quiere que tú sufras. No diga amén ahí, hermano. Tenemos un mal concepto de Dios. Dios no quiere que tú llores, Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere que tú padezcas. ¿De dónde sacamos esa imagen de Dios? No le habló Dios al apóstol Pablo y le dijo: bástate mi gracia, que en tu debilidad mi fuerza es glorificada. Y muchas personas tratan de ayudarnos, y con tanto de ayudarnos impiden nuestro proceso. Y por eso no hay madurez en el pueblo de Dios. Por eso no hay una falta de madurez entre el pueblo, que cuando tienes que sufrir y tienes que padecer y estás pasando necesidad, empieza desesperadamente buscando quién te va a ayudar. Y por eso van a donde el pastor y dicen: mira, me van a cortar la luz, necesito tanto. Mira, me van a cortar el gas, necesito tanto. Estoy pasando este problema, se me va a llevar el carro. Yo me acuerdo, hermano, esto yo lo he vivido. Yo no estoy hablando de algo que yo no he vivido. Esto yo lo he vivido. Y yo me acuerdo una vez que tenía una necesidad profunda en mi vida. Y yo estaba desesperado. Y yo dije: yo sé con quién yo puedo hablar. Y eso fue así. ¡Pum! Escuché la voz de Dios y me dijo: ellos te pueden ayudar. Pero si sigues dependiendo del hombre, nunca vas a ver mi gloria. No hablé nada, me callé. Tragué duro y dije: voy a confiar en el Señor. ¿Y sabe qué? Dios hizo provisión. De donde menos yo esperaba, Dios hizo provisión. ¿Por qué? Porque Dios quería que yo pasara el proceso. Pero muchas veces hacemos lo posible para impedir el proceso. Por eso no deje, hermano, que alguien te robe tu proceso. Créale al Señor. Pedro tenía buenas intenciones. Yo diría que Pedro tenía las mejores intenciones del mundo, a decirle a Jesús: no, jamás permitiríamos semejante cosa. Pero Jesús, como buen visionario, no comprometió su integridad con Pedro. Jesús pudo haberle dicho: bueno, vamos a ver qué tú me recomiendas. Y Pedro tal vez conocía a otras personas que pudo haberle hablado, y sabemos que no tan solamente era un hombre brusco, era un hombre violento. Hubiera hablado con otros como él y hubieran defendido a Jesús. Pero Jesús le dijo: apártate de mí, me eres tropiezo, porque no estás mirando las cosas de Dios, estás mirando con ojos carnales, estás viendo simplemente lo que tú eres capaz de ver. Ahora, quiero que entiendan que la reprensión de Jesús no indica la posesión demoníaca de Pedro, no como Judas, sino el discernimiento de Jesús de los motivos seculares de Pedro. Y es aquí donde me voy a meter en problemas, pero está bien, porque yo voy mañana para Florida de regreso. Gloria al Señor, con el mismo amor. El tropiezo del comentario de Pedro estaba en la mentalidad de Pedro. Estaba en su pensamiento. Pedro en su mente imaginaba formas en las cuales podía hacer una realidad la visión de Jesús como el Mesías. Como muchas veces tenemos una visión para nuestra vida, una visión para la iglesia, una visión para el ministerio, y buscamos una manera en la cual podemos emprenderla, una manera en la cual podemos hacerlo una realidad. Y empezamos en nuestra mente a correr y pensamos en mil formas. Porque como dije, cuando Dios habla visión, Dios no te da visiones pequeñas. Cuando Dios te da visión, Dios te está dando un cuadro que es más grande que usted. Dios te habla algo que es más grande que usted mismo. Cuando Dios le da una visión a una iglesia, Él le da una visión que es más grande que la iglesia. Cuando Dios me habló acerca de cambiar de edificio, la iglesia recaudamos $4,000. 4. Y el edificio valía $350,000. Imagínense. Pero yo sabía que Dios me había hablado. Y empecé a hablar.
Y fui a verlo y entré y lo pisé y miraba y yo decía, aquí esto va a ser así, y aquí esto va a ser así, y aquí esto va a ser así. Llamé a mi supervisor en el distrito, el supervisor me decía, bueno muchacho, no te garantizo nada. Y yo le decía, no te preocupes, yo estoy haciendo lo que Dios me habló y lo que Dios me enseñó a hacer. Y me dijo, bueno, prepárate una presentación para tirarlo al distrito a ver qué me dice. Cuando hice la presentación y se lo tiré, después yo lo llamaba todos los días, ya él se cansaba de escucharme. Yo lo llamaba todos los días, tírate, háblate con ellos. Mira que van a poner una oferta esta semana. Y él me decía, hijo, por favor, no te preocupes, ore. Y hasta llegó a decirme, no quiero que tengas una expectativa alta, porque si no se da, después te vas a disgustar. Yo dije, no te preocupes que yo me disguste. Yo sé lo que te estoy hablando, tíralo. Lo tiró. Gloria al Señor. 3 meses después que recaudamos los fondos, estábamos mudándonos dentro del edificio nuevo. ¿Y quieren saber algo interesante? Los $4,000 que levantamos, recaudamos, todavía los tenemos. That's right. Ni un centavo. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Entonces, era en la mente. Él pensaba y decía, no, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer aquello? Y yo pudiera haber pensado, ¿sabes qué? Dios tiene un hombre con un maletín y en ese maletín hay $350,000. Pero no fue así. ¿Tú sabes el problema? El problema es que la mente del pueblo es tal que cuando Dios te habla de cosas que son más grandes que usted piensa que son más grandes que Dios. Y tú entras en una mentalidad carnal. Y hay que llamarlo por lo que es. Es una mente carnal, donde tú empiezas a calcular y tú, ya, yo sé, es más, yo sé que eso ha pasado aquí. Las calculadoras empezaron rápido. ¿Cómo puede ser? Esto no tiene sentido. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a hacer aquello? Si es para esto, tendríamos que esto, aquello, lo otro, hacer así, asado. ¿Tú sabes algo? Es una mentalidad carnal. Porque cuando tú tienes una mente carnal, tú tratas de lograr una visión espiritual con unos métodos carnales. Y la visión espiritual nunca se lleva a cabo con métodos seculares o carnales. Me explico. Cuando Nehemías escuchó lo que aconteció en Jerusalén, que los muros habían sido destrozados, el templo había sido rasado, él se lamentó y lloró de tal modo que no pudo estar frente al rey sin que el rey se diera cuenta que algo andaba mal con él. Imagínense que se le iban a decir, si le interesó al rey, que dice que Nehemías era el copero del rey. Y si el copero se veía enfermo, se veía mal, tú no ibas a tomar tampoco. Y le preguntó, ¿qué pasa contigo, Nehemías? Y Nehemías empezó a hablarle. Y él le dijo, ¿sabes algo? Te voy a mandar. Y te voy a dar cartas. Y con esas cartas yo voy a mandar materiales para lo que tú necesitas. Mira qué provisión. Interesante. Dios haciendo provisión milagrosa por un impío, un rey impío, para poder reconstruir la ciudad de Jerusalén. Una visión espiritual del hombre de Dios, de Nehemías. Pero mira lo que aconteció. Nehemías edificó los muros. Esdras vino después con Zorobabel y estaban empezando el templo. Pero después del rato la gente decía, ¿sabes qué? Este rey es bueno. Este rey ha hecho provisión tremendo. Va a seguir proveyendo. ¿Sabes algo? Vamos a hacernos unas casitas. Y el pueblo empezó a hacer sus propias casas. Y abandonaron la obra pensando que el rey se iba a encargar. Pero ¿sabes algo? Cuando tú dependes de otra persona para cumplir tu visión, la visión deja de ser tuya. Cuando tú dependes de recursos de otro lado para fundar tu bendición y tu visión, la visión deja de ser tuyo y empieza a ser de él.
¿Me están siguiendo? Dios levantó otro profeta. Se llamaba Ageo. Y Ageo llegó a donde estaba, gloria al Señor, el pueblo de Israel. Y le dijo, ¿qué le pasa a cada uno de ustedes? ¿Tú no entiendes que la casa de Dios no es para ese pueblo, es para este pueblo? ¿Tú no entiendes que el templo no es del imperio persio, el templo es del pueblo de Israel? ¿Sabe que los recursos cesaron? ¿Quién terminó el templo? Lo terminó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios fue y le dijo, deja de estar buscando dinero afuera y empieza a hacer lo que tiene que hacer adentro. Cuando en los primeros que no dan para la visión, deja bajar la cabeza pero no mirar a nadie. Cuando los primeros que no dan para la visión son los de la casa, Dios no hace provisión. ¿Sabe qué? Estadísticamente, y aquellos que están envueltos en esto sin menear la cabeza ni nada ahora, ustedes saben que esto es verdad. Estadísticamente, solamente el 30% de las congregaciones diezman. Y cuando vienen a ofrendar, a $1, a $2 si Dios lo tocó. ¿Por qué la iglesia se envuelve siempre en tal? Yo te dije que esto no le iba a gustar a ustedes, pero como que yo me voy mañana. ¿Por qué la iglesia siempre tiene que aparentar ser mendigo? Cuando la iglesia se supone que tenga para ofrecerle a la comunidad y la iglesia siempre está mendigando en la comunidad. Tales cosas no deben ser. ¿Sabe por qué son así? Porque el pueblo no tiene convicción. Porque el pueblo no tiene madurez. Porque el pueblo no ha entrado en el proceso de la visión. El pueblo, ¿tú sabes qué? Cuando Dios levantó, entonces cuando Ageo dio la palabra, entonces Dios levantó a Malaquías. Y vino Malaquías y empezó a hablar con ellos y dice, ahora la casa de Dios está ahí, pero ¿sabe qué falta? Faltan los diezmos, faltan las ofrendas. ¿Y sabe por qué faltaban los diezmos y por qué faltaban las ofrendas? Faltaban por falta de confianza. El pueblo no le creía a Dios. Y Dios envió a Malaquías y le dijo, ¿sabes por qué no me dan diezmo y por qué no me dan ofrenda? Porque no me creen. Entonces, pastor, ¿cómo vamos a creer que Dios va a hacer proveedor cuando no le creemos? ¿Cómo vamos a decir, Señor, yo te amo, Cristo, yo te amo? Y lo amas tanto que amas más el 10% que amas a Dios. Ama más el billete de 20 en tu bolsillo que el amor que le tiene a Dios. No lo sueltas porque tú dices, no, esto es lo único que tengo. Como la viuda de Sarepta, de lo único que tenga, gloria al Señor, déselo al hombre de Dios, ponlo en la casa, siempre en la casa para que vea que Dios hace provisión en tu casa. ¿No dijo Dios por medio del profeta, probadme ahora en esto? Pruébame en esto. Cuando yo empecé a pastorear, una de las primeras cosas que le dije a mi iglesia, no espere que aquí van a estar haciendo car wash y venta de cuchifrito. Aquí la visión lo va a pagar la iglesia. Lo va a pagar con diezmo y lo va a pagar con ofrendas. Y tú sabes que el primer año las entradas más que duplicaron, 240%. ¿Por qué? Porque es el orden establecido por Dios. Yo les dije que te iba a bajar fuerte hoy. Espero que me sigan amando. La próxima vez vengo con confianza y le voy a decir al pastor otra vez cuando esté por acá. Cuando una persona se niega al proceso, comienza a buscar formas carnales para cumplir una visión espiritual. Una visión espiritual jamás y nunca se podrá lograr utilizando métodos seculares. Por cuanto la Biblia bien claro lo dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay que reprender esas cosas porque estorban el proceso de la visión. Y te voy a llevar esto a un nivel más y después voy a terminar.
usando esos métodos se pueden lograr ciertos aspectos de la visión. Se pueden lograr. Pero vas a estar endeudado. Otro va a decir, ¿se acuerdan cuando Abraham fue y libró a Sodoma de los 5 reyes? El rey de Sodoma le dijo, mira, dame la gente y quédate con el botín. No le dijo a Abraham, quédate tú con el botín, porque a mí nadie va a decir, yo enriquecí a Abraham. A mí el que me va a enriquecer es Jehová de los ejércitos. Vas a quedar comprometido con aquellos que sembraron. Y lo que Dios quiere hacer con esta casa no va a venir de afuera, va a venir de aquí. Cuando los de aquí se comprometen con la visión de la casa, cuando los de aquí se comprometen con la palabra de Dios, cuando los de aquí andan en integridad ante el Señor y empiezan a poner su plena confianza en Jehová. Gloria al Señor. Jesús le dice a Pedro, estás mirando las cosas con una perspectiva equivocada. Elévate a las alturas para que puedas ver la pintura completa que está orquestando Jehová. Hermanos, no se opongan al proceso de la casa, porque si nos oponemos al proceso de la casa nos negamos al cumplimiento de la visión. Y para decírselo en blanco y negro, cuando te opones al proceso de Dios para tu vida y al proceso de Dios para la iglesia, te estás alineando con Satanás para que no se cumpla la voluntad de Dios. No hay de otra. Dios dijo, el que no está con nosotros, en contra de nosotros está. Cuando Jesús resucitó, se encontró con 2 discípulos en camino a Emaú. Caminando a Emaú, él dice que empezando con Moisés y los profetas, empezó a hablarle todo lo que las escrituras hablaban de él. Decidos porque lo que habían vivido no aparentaba caber en el cuadro de la visión. Pero Jesús resucitado, andando con ellos por el camino, dice que empezó a hablarles todo lo que las escrituras hablaban acerca de él. Y me imagino él hablando con estos discípulos y dice, ¿no te acuerdan cuando Moisés alzó el asta en el desierto con la serpiente? Que eso era un símbolo de que de que Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario. ¿Acaso no se acuerdan el maná que descendió en el desierto, que fue metido dentro del arca del testimonio, que no se corrompió? ¿No se acuerdan que David habló y dijo, no permitirás que tu siervo vea la corrupción? Y empezó por ahí, siguió por ahí para abajo y le habló todo lo que las escrituras hablaban de él. ¿Qué hacía Jesús? Jesús estaba aclarándole la visión. Aclarándole la visión para que pudieran entender que lo que acababa de acontecer era solamente parte de lo que estaba por venir. Ellos ignoraban el proceso, pero Jesús pudo enseñarles que fue necesario para el cumplimiento de la visión. Y cierro en este día con las palabras de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Solo Dios puede darte el fin que tú esperas. Solo Dios puede obrar y hacer las cosas de una manera que aquello que tú esperas se cumpla en tu vida. Que aquello que tú anhelas, aquello en lo cual tú estás esperando y confiando que Dios hará, se haga, se complete en tu vida. Jeremías 29 se escribió a un pueblo desalentado. Un pueblo acabando de salir del exilio, llegando a una tierra desconocida para ellos. Un lugar donde sus padres le habían hablado acerca de esa nación, le habían hablado de la gloria de Jehová que se movía ahí. No conocían a Dios de la misma manera. No conocían la manifestación de Dios, no conocían el mover de Dios, pero viene Dios y le habla y le dice, ¿sabes que yo tengo buenos planes contigo? Planes para tu bien y no para tu mal.
planes para bendecirte y darte el fin que tú esperas. No sé cuál sea tu condición en el día de hoy, qué es lo que tú estás pasando, qué es lo que tú estás viviendo, cuáles son las situaciones que te afectan o que te abruman. Pero entienda que Dios quiere darte un fin glorioso. No te mueras en el proceso, porque el fin de la visión es gloria. No te desanimes en el proceso. Aguántate, espera, porque el fin que viene es glorioso. Muchas veces, hermanos, no entendemos lo que Dios quiere hacer. Se hace difícil la unión en la visión. Muchas veces cuando escuchamos hablar lo que Dios quiere hacer con el pueblo, somos como ese pueblo de Israel. Dudamos lo que Dios está hablando. Pero si algo yo conozco de Dios, es que Dios no respalda individuos. Oiga esto. Dios no respalda individuos. Dios respalda su palabra. Por eso hay hombres que predican la palabra, Dios lo usa con gran poder. Y luego caen en desgracia y la gente se pregunta cómo puede ser. No, porque Dios no respalda a hombres, Dios respalda su palabra. ¿Por qué les digo esto? Porque yo conozco la palabra que se ha hablado en esta casa. Yo conozco lo que Dios ha hablado sobre esta casa, sobre esta congregación, sobre esta iglesia. Y esa palabra Dios la va a respaldar. Esa palabra Dios la va a cumplir en este lugar. Lo que Dios ha hablado ciertamente se dará en este lugar. Gloria al Señor. Dios siempre respalda su palabra. ¿Qué Dios ha hablado sobre ti? ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué Dios te ha enseñado? ¿Qué Dios te ha mostrado? ¿Qué Dios te ha revelado? Y ahora tú dices, no puede ser, porque esto y aquello y lo otro, estoy pasando por aquí, estoy pasando por acá, y la circunstancia en la cual te encuentras ahora no aparentan lo que Dios te habló. Ese es simplemente el proceso. Por lo tal, no muera en tu proceso, iglesia. Estamos en pie. No muera en el proceso.